Niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, niños, en compañía de sus papitos. Les saluda una vez más mi Jenny, esta vez con nuestro curso de competencia lingüística. A ver, niños, hoy día vamos a hablar acerca de la tildación enfática. Esta tildación, niños, se va a dar, pues, en casos específicos, ¿ya? A ver, vamos a encontrar este tema entre las páginas 59 a la 60. Muy bien. Tildación enfática. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Ya dice, ¿quién está allí? Pregunta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ya? Y nosotros vemos una tilde por aquí y otra tilde por aquí. ¿Está bien? Dice, como te habrás dado cuenta, la señorita está dando énfasis a dos expresiones y hoy conoceremos palabras que deben llevar tilde en dicho caso. Entonces, niños, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos palabritas específicas para hacer preguntas, ¿ya? Entonces, estas cuando se hacen preguntas o cuando se hacen exclamaciones van a tener tilde. No respetan las reglas generales de tildación. ¿Por qué? Porque tienen una tilde que se llama enfática. ¿Ya, niños? A ver, definiciones. Es aquella que sirve para dar vigor o énfasis a una expresión. Esta tilde se aplica a las siguientes palabras: qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo y cuántos. También los plurales de estos, ¿ya? Cuando estén en pregunta o en exclamaciones, a veces estas palabras deben tildarse aunque no tengan los signos correspondientes, siempre y cuando, niños, suenen a pregunta o suenen a algo emotivo también, ¿ya? Ejemplos, vamos a ver ahí los ejemplos, niños. ¿Cómo estás? ¡Qué hermoso! Cuéntame, ¿cómo lo hizo? ¿Ve? No hay signos, pero suena pregunta. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuánto te quiero? Dime, ¿quién es ella? Pregunta. No se usa tilde enfática cuando no hay énfasis en una expresión. Eso significa, niños, que no le colocamos la tilde a estos términos siempre y cuando no haya una pregunta o no haya un proceso de exclamación. ¿Está bien? Juan es como su papá. No está preguntando. ¿Cómo su papá? No está preguntando. La niña que tiene anteojos estudia. Entonces, como podemos notar en estos casos, niños, vamos a ver que estamos haciendo uso de una tilde enfática, ¿ya? En exclamaciones y en interrogantes. No lo olvides. Verificando nuestro aprendizaje. A ver, escribe las respuestas. ¿Qué es la acentuación enfática? La acentuación enfática es aquella que sirve para dar vigor o énfasis a una expresión, ¿ya? O sea, para darle la fuerza. Escribe una oración con la palabra donde. Si es con tilde, niños, lo más práctico es coloco el signo de interrogación y digo, ¿dónde vas? ¿No? Estoy usando la tilde enfática. ¿Bien? ¡Qué curiosidad! ¿Qué palabra debe llevar tilde en la anterior? Es una exclamación, niños. Por lo tanto, debería tener la tilde ¿qué? ¿Ya? ¿Cuándo se tildan las palabras quién y cuánto? Niños, por favor, cuando son interrogantes, no se olviden. ¿Ya? Interrogantes. O pueden ser, ya lo dijimos, exclamaciones. ¿Ya? Interrogantes o exclamaciones. Muy bien.
¿Qué palabras se tildan cuando expresan pregunta o exclamación? Son varias, ¿no, niños? Hemos visto el qué, ya, quién, qué, quién, puede ser quiénes, cómo, cuándo, ya, entre otros, ¿no? Etcétera. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, niños, continuamos. Marca con un aspa la respuesta, dice. En ¿qué quieres de tu amigo Alejandro? Se debe colocar la tilde en ¿qué? Porque es una pregunta, ¿ya? En ¿cómo resolviste el ejercicio de lenguaje? La palabra que necesita tilde es ¿cómo? ¿Bien, niños? En no sé quiénes son esas personas extrañas. Se debe colocar tilde a la palabra no sé quiénes son esas personas extrañas. Se debe colocar tilde en quiénes, ¿no? Muy bien. En dime, ¿cuáles son los nombres de los alumnos ganadores? ¿Cuáles? En ¿dónde está su cuaderno, su lapicero y su borrador? Se debe tildar ¿dónde? ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos. Escribe las respuestas, dice. A ver, escribimos las respuestas. ¿Cuáles son las palabras que deben llevar la tilde enfática? Son todas estas, ¿ven, niños? ¿Ya? A ver, qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo y cuánto, ¿no? Y los plurales también, ¿ya? En Marco sale cuando viene su papá. La palabra cuando debe tildarse, ¿sí o no? ¿Cuándo viene su papá? ¿Está preguntando? No. Entonces, niños, como no es una pregunta, no podemos tildar. En ¿cuándo vendrá? Ahora, si es una pregunta, ¿qué palabra debe tildarse? Ahí tenemos ¿cuándo? Escribe una oración con la palabra ¿cuánto? Ah, ya, muy bien. Entonces escribo mi signo de interrogación y digo, ¿cuánto tienes? Ya, hago una pregunta, que es lo más práctico, niños, ¿ya? ¿Cuánto tienes? ¿Ve? Escribe una oración con la palabra ¿cómo? Igualmente. Puedo decir ¿cómo te quiero? ¿No? Puede ser una exclamación también, niños, ¿ya? ¿Cómo te quiero? A ver, marca con un aspa la respuesta. ¿Cuál es la casa de tu madrina? ¿Cuál debería tildarse? Palabra subrayada que requiere tilde enfática. Jimmy camina como una tortuga. No hay pregunta. Ellos salieron cuando terminaron. No hay pregunta. No sé cuándo vendrá. Ahora sí, ahí tenemos la pregunta. Muy bien. Seguimos. Palabra subrayada que no necesita tilde. Ellos ingresaron cuando vino la profesora. Ahora sí, ahí no está haciendo pregunta y no necesita tilde. Dime, ¿dónde vives para ir a buscarte? ¿Qué palabra necesita tilde? ¿Dónde? No requiere de tilde enfática. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¿Quién es? ¡Qué linda estás! André corre como una liebre. No hay pregunta ahí.
¿ya? Entonces, como ustedes pueden notar, niños, estas palabritas ustedes las conocen porque siempre las utilizamos para hacer preguntas. En pregunta tiene tilde y cuando respondemos esa pregunta no tiene tilde, ¿ya? Es algo práctico. A ver, niños, les voy a dejar como tareita escribir 5 oraciones interrogativas y 5 oraciones exclamativas. Y vas a encerrar en círculo las palabritas que ya hemos estudiado y que tienen tilde en falta. ¿De niños? Cuídense mucho, un abracito para ustedes, niños, y estudien mucho para los exámenes bimestrales. Chao, niños.